Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Vemos cómo continúa la semana sin demasiados sobresaltos. Los índices están bastante tranquilitos. En el IBEX 35 vemos caídas tímidas, pero bueno, era de esperar que se tomara un descanso. Pero hay que tener cuidado porque hoy a las 8 de la tarde es esa decisión de los tipos de interés que no se espera que haya ningún cambio relevante, es decir, que se sigan manteniendo los tipos de interés. Pero lo más importante van a ser esas proyecciones económicas del FOMC. Nos dará alguna pista de qué decisiones van a tomar el próximo año seguramente en política monetaria. El mercado está descontando que va a haber bajada de tipos a principios del próximo año, en ese primer semestre. Por lo tanto, si siguen por ahí los tiros de lo que nos dicen, pues a lo mejor no hay demasiada volatilidad. Pero cuidado, porque si la tónica de lo que vienen diciendo cambia, es lo que puede provocar bastante volatilidad en el mercado. Así que tendremos que estar muy atentos todos dentro de muy poquito a las 8 de la tarde. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a analizar Telefónica, que vemos cómo encadena dos sesiones consecutivas de caídas. Vamos a ver hasta dónde podría caer ahora, dónde podría estar ese soporte más cercano. También vamos a ver Farmamar, que estamos viendo subidas muy importantes. Parece que se está despegando de esa zona clave que decíamos en el gráfico. Y la última de las acciones es CaixaBank, que como el resto de acciones del sector bancario están sufriendo caídas muy importantes. Y vamos a ver en qué situación se encuentra ahora mismo, porque la caída ha sido muy pero que muy fuerte. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es Telefónica. Recordad que en anteriores análisis técnicos decíamos que había la posibilidad de que estuviésemos formando un hombro, cabeza y hombro. Aquí tendríamos el primer hombro, aquí tendríamos la cabeza y aquí estaríamos formando el segundo hombro. Pero decíamos que cuidado, porque si se mantenía por encima de la zona de los 3,85 y nos íbamos a la zona de máximos que teníamos, pues la verdad que quedaría un poquito deteriorado ese hombro, cabeza, hombro. ¿Qué ha pasado? Pues que nos hemos ido prácticamente a la zona de máximos, pero fijaros lo rápido que ha corregido. Por lo tanto, todavía queda ese riesgo de que se esté formando ese hombro, cabeza, hombro. Si hubiéramos visto una corrección hasta la zona de los 3,85, yo hubiera vuelto a repuntar así, pues nos olvidaríamos de ese hombro, cabeza, hombro. Pero el fantasma del hombro, cabeza, hombro, viendo el movimiento que ha tenido en la sesión de ayer y en la sesión de hoy, donde ha caído con bastante fuerza, pues la verdad que sigue todavía bastante presente. Ahora, ¿qué debemos vigilar? Pues de primeras, en más corto plazo, el cierre de hoy ha estado muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones, que en principio podría actuar como soporte. Hay que tener en cuenta que ha sido una caída muy fuerte, pero el volumen, sí que es verdad que si lo comparamos con el volumen que veíamos hace un mes, pues fijaros que es bastante alto, pero si lo comparamos con lo que veíamos anteriormente, las últimas sesiones, pues ha sido más bajito. ¿Qué nos podría indicar esto? Que puede ser el final de la corrección que estamos viendo después de toda la subida. Y al frenarse la media de 70 sesiones encajaría perfectamente con que a partir de aquí volvamos a repuntar al alza. Eso sería el mejor de los escenarios posibles dentro de la cotización de Telefónica. Siendo una caída muy fuerte, fijaros desde máximos, ha caído un 7% casi en 5 barras, en 5 sesiones, pero desde los mínimos se había metido una subida del 15% en apenas un mes. Por lo tanto, era totalmente normal ver una corrección, y cuando vemos una subida muy fuerte, con mucha fortaleza, mucha volatilidad, sin apenas descanso, pues luego la caída también es muy fuerte. Eso lo hemos visto también en muchos bancos. Por lo tanto, ahora la clave, ver que el resto de la semana, la sesión del jueves y el viernes, se mantienen sobre la media de 70. Y como último soporte, para seguir pensando en que los podemos mantener al alza, estaría la media móvil de 200 sesiones, los 3,61. ¿Dónde estaría el riesgo y dónde podríamos pensar que este escenario se empezaría a complicar bastante? Si perdemos esa zona de los 3,61, si la caída no se frena aquí, en esta zona de aquí, cuidado, porque podríamos volver hasta la zona de los 3,40 y ese hombro, cabeza, hombro cogería mucha fuerza porque se habría formado completamente ya ese segundo hombro, y a partir de aquí ya se confirmaría la figura. La proyección de la caída podría llegar a ser muy fuerte. Fijaros que decíamos que si la proyectábamos nos podríamos ir hasta la zona de los 3,20, 3,10, 3,15 aproximadamente, esta zona de aquí, donde estábamos en febrero. Fijaros que si vemos el gráfico semanal, podemos ver cómo con la caída de esta semana vuelve a perforar esa media móvil de 200 sesiones, que anteriormente podríamos haber pensado que ha actuado como resistencia y ahora la debería haber consolidado como soporte. Por eso va a ser clave estas dos próximas sesiones, porque si vemos que desde la zona actual consigue mantenerse al alza, es muy probable que cerremos la semana por encima de la media móvil de 200 sesiones y ahora actúe como soporte, no como resistencia, y a partir de ahí veamos un impulso
con ese primer objetivo en la zona ahora de los 4 euros en el gráfico. Fijaros cómo decíamos que si conseguía superar esta zona de aquí, el siguiente objetivo estaba, podríamos decir, alrededor de la zona de los 4,20, 4,40 en este pico de aquí. Por lo tanto, puede que si se mantiene al alza no se frene la subida a los 4 euros, pero sí que es la primera resistencia psicológica que tendríamos ahora mismo por delante. Vamos a continuar con Farmamar, que fijaros la subida tan importante que vimos en la sesión de ayer, una subida de casi el 4%, y hoy se ha mantenido de nuevo al alza con una subida del 2%, pero la mejor noticia de todas es el volumen tan alto que hemos visto. Sí que es verdad que la vela de hoy no es tan optimista como la de ayer, fue una vela muy buena, una vela muy alcista, y hoy podríamos pensar que aunque ha visto una subida importante, es una vela algo más de indecisión, nos hemos salido de esas bandas de Bollinger y lo normal es que tendamos de nuevo a meternos dentro de la banda de Bollinger, pero el volumen que hemos visto en las dos subidas de ayer y de hoy nos indicaría que puede mantenerse al alza. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente objetivo que teníamos en la zona de los 45 euros. Era una zona que anteriormente actuaba como soporte y ahora podría actuar como resistencia. Para ver un giro más en largo plazo y recuperar todo lo que hemos perdido desde finales del año 2022, ¿qué deberíamos ver? Que se mantiene por encima de los 45. Yo creo que si esa zona la consigue superar y la consolida como soporte, ahí ya sí que sí, cuidado, porque estaríamos confirmando esa vuelta en el gráfico y todo lo que hemos visto aquí, fijaros cómo encajaría perfectamente en una especie de suelo redondeado. Fijaros, para acabar volviendo a esa zona como mínimo de los 60 euros y luego acabar poniendo el objetivo en los 70, pero evidentemente debemos ir pasito a pasito. De momento nos hemos alejado de la media de 200, que podría actuar como resistencia y hacer que corrigiéramos de nuevo hasta la media 70. Eso ha sido muy buena señal y ahora el siguiente objetivo estaría en los 45. Si nos vamos al gráfico semanal, fijaros cómo la media de 70 sesiones que actuó como resistencia en diciembre del 22, también en mayo del 22, en julio del 22, en agosto del 21, ahora mismo se encuentra a los 41,60. Por lo tanto, no debemos fiarnos demasiado de la subida actual. De ahí que digamos que la clave está en los 45, porque si superamos los 45 y lo consolidamos como soporte, a la vez estaríamos consolidando como soporte esa media móvil de 70 sesiones, que es la que está marcando el techo de la tendencia bajista en el más largo plazo que venimos viendo desde el año 2020. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si consigue el resto de la semana mantenerse al alza, a ver si se enfrenta a esa media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal y consigue superarla para llegar hasta esa zona de los 45 euros. Ahí a lo mejor nos tomamos un descansito, pero para que posteriormente consigamos mantenernos al alza. La pega que podemos tener, la altísima sobrecompra, fijaros que está en 76, casi ya el RSI, pero es una acción que puede llegar mucho más allá con la sobrecompra. Fijaros por aquí, llegó casi a 80, aquí hemos llegado también casi a 80 en abril del 22, cuando vimos esas subidas tan fuertes en el año 2020, llegó casi a 90, es decir, es una acción que podría incluso llegar un poquito más arriba con la sobrecompra y mantenerse. De ahí que pensemos que puede llegar a alcanzar ese objetivo. Eso sí, como decimos, en una visión más en el medio plazo deberíamos confirmar esa media de 70 del gráfico semanal para pensar ya en un giro en esa tendencia bajista que venimos viendo desde el año 2020 para que se convierta en una tendencia alcista. Y vamos a acabar con la última de las acciones de hoy, que es CaixaBank. Esto lo estamos viendo en prácticamente todos los bancos, excepto Santander y BBVA, que las caídas han sido un poquito más tímidas. Fijaros cómo la subida fue vertical en noviembre, fue una auténtica pasada, todas las velas en verde, sin ver prácticamente ninguna corrección, y ahora la caída, hemos visto cómo en 5 o 6 sesiones se ha comido toda la subida que veíamos en noviembre. ¿Ha llegado la sangre al río? Pues no, de momento no ha llegado la sangre al río, porque hemos visto cómo se ha frenado esa caída en la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, aunque pueda parecer que vamos a entrar en pánico porque la caída ha sido muy vertical, pues bueno, lo que a lo mejor tenía que haber hecho en 15-20 días lo ha hecho en 5 o 6 sesiones porque la subida también era muy vertical. Pero de momento nos mantenemos sobre esa media móvil que ya ha actuado como soporte anteriormente en la tendencia alcista. Por lo tanto, pues bueno, incluso podríamos pensar que puede corregir hasta la media móvil de 200 sesiones, como lo hizo en septiembre y como lo hizo en octubre, sin pensar que esta tendencia alcista corre riesgo. La media de 200 sesiones se encuentra ahora mismo en los 3,70. Si pierde la media de 200, pues ya sí que sí habría que tener un poquito más de cuidado porque puede que a lo mejor la tendencia alcista que venimos viendo, fijaros aquí clarísimamente, desde noviembre
de 2020 podría ponerse en riesgo. Fijaros que prácticamente en ningún momento se ha quedado por debajo de la media 200 y cuando lo ha hecho se ha recuperado de forma muy vertical. Pero son momentos críticos porque si vuelve hasta allí y la consolida como resistencia y vuelve a caer, sería la señal de que toda la tendencia alcista está ya finalizada. Y vamos a ver un segundo el gráfico mensual. Al igual que veíamos con otras acciones que nos estaban indicando divergencias muy importantes, en el gráfico mensual entre la cotización y el RSI, fijaros cómo CaixaBank tampoco se está quedando atrás y estamos viendo también esa divergencia. Y la vela que está dejando de momento el gráfico mensual es muy, pero que muy fea. Porque si continúa la corrección y vemos que acaba cerrando este mes por debajo de donde abrió el mes anterior, sería una envolvente bajista, eso sería muy mala señal, eso nos indicaría que podríamos acabar corrigiendo y se acaba perdiendo esta zona de aquí, de los 3,35, que ahora mismo parece que está muy lejos, esta divergencia cogería muchísima más fuerza y ahí tendríamos ya la confirmación definitiva de que toda la subida que venimos viendo desde que cotizaba a 1,30 aproximadamente habría llegado a su fin y empezaríamos a ver una fase bajista bastante peligrosa dentro de la cotización de CaixaBank. Esto mismo lo hemos visto en otros valores como el BVA, lo veíamos también con el Santander, no sé, no sé si era con Iberdrola también que lo veíamos, o no sé con qué otra acción era. Es decir, hay bastantes acciones muy importantes que están viviendo ahora mismo divergencias muy, pero que muy peligrosas. Y decíamos que el cierre de diciembre va a ser totalmente clave para ver si esas divergencias van a tener un mayor o un menor riesgo. Así que bueno, eso es a lo que nos tenemos que enfrentar ahora mismo en este mes. Como os decía al principio, todos muy atentos a las 8 de la tarde porque tendremos esa decisión de los tipos de interés, pero lo más importante no va a ser eso, sino las proyecciones que nos den el FOM a ver de esa política monetaria, porque quizás las expectativas se han puesto muy altas en este último mes y a lo mejor, a poco que digan negativo, sienta como un jarro de agua fría para todos los inversores y además a lo mejor sería la excusa perfecta para ver esa corrección que tanto necesita el mercado. Así que bueno, nos vamos acercando ya al fin de semana. Recordad que me podéis ir dejando en los comentarios todas las acciones que queráis que analice. Yo las voy apuntando todas y el domingo las veremos. Mañana jueves nos veremos de nuevo. Antes de acabar os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, pero que tengáis todos muy buen día.